Algunas de las áreas dedicadas al estudio y análisis del ejercicio físico podemos encontrar a la fisiología. La fisiología es una rama de la biología que estudia las funciones de los órganos de los seres vivos, o sea, la forma en que el organismo realiza actividades vitales como moverse, sentir, reproducirse, respirar, comer, adaptarse a los cambios del entorno. En contraposición con la anatomía, que estudia las estructuras del cuerpo, la fisiología hace énfasis en el funcionamiento de dichas estructuras. Anatomía. Por su parte, podemos describir a la anatomía como una ciencia que se interesa por el estudio del cuerpo de un ser vivo, en términos de su forma, su composición orgánica, los elementos que forman parte de él, su funcionamiento, sus posibles alteraciones, etc. La anatomía suele ser, en la mayoría de los casos, una ciencia descriptiva. Esto significa que su función principal es la de describir el organismo a estudiar y señalar así no solo las partes que lo componen, por ejemplo, órganos, tejidos, células, sino también el funcionamiento del mismo en un sentido integrador, es decir, vinculando los diferentes órganos entre sí, estableciendo relaciones y analizando qué sucede cuando estas relaciones o interdependencias se quiebran. Psicología. La psicología es la ciencia que se ocupa tanto teórica como prácticamente al estudio de los aspectos biológicos, sociales y culturales del comportamiento humano, tanto a nivel social como individual, así como también del funcionamiento y desarrollo de la mente humana. La psicología lo que hace básicamente es estudiar directamente a los individuos, aunque también suele utilizar a algunos animales de laboratorio para los estudios, cuyos comportamientos son en algunos casos equivalentes a los de los seres humanos, y centra su atención en cómo sienten, piensan, se adaptan al medio en que viven y en cómo éste también los define, para después todas las conclusiones producto de ese análisis y observación directa volcarlas en teorías que servirán de guía para conocer, explicar e incluso hasta predecir acciones futuras. Biomecánica. Estudia los movimientos del cuerpo humano, es decir, los aspectos fisiológicos y mecánicos implicados en el movimiento, tal y como se indica el propio término. Literalmente, la palabra biomecánica se podría definir como la máquina de los seres vivos. Asimismo, los principios biomecánicos son aplicables en un amplio abanico de ciencias y disciplinas, como la zoología, fisioterapia, deporte, ergonomía, entre otras. Existe una estrecha relación entre deporte y biomecánica. El vínculo entre los dos ámbitos es evidente, pues se trata de establecer la técnica de cualquier deporte en términos de la física mecánica, y todo ello con el fin de conseguir el rendimiento óptimo de los deportistas. Así, la descripción de la técnica deportiva se lleva a término a partir del estudio cinemático de las distintas partes del cuerpo, y por otro lado, el estudio dinámico permite conocer de qué manera se han obtenido los valores cinemáticos. Con este tipo de información, los entrenadores pueden saber si el esfuerzo de los deportistas es correcto o si es posible algún tipo de mejora técnica de los movimientos. Bioquímica. La bioquímica es aquella rama de la química que aborda especialmente el estudio de la composición y de las transformaciones químicas que padecen los seres vivos a instancias de sus moléculas y que conforman células y tejidos, capaces de producir modificaciones en el metabolismo. Es decir, desde un punto de vista netamente químico, la bioquímica se adentra en la estructura y en las funciones que disponen los organismos vivos para su supervivencia.